Hechicera Mei. Introducción. La fuente de poder es una misteriosa energía mágica que durante millones de años le ha entregado el poder a diferentes criaturas, desde dioses a monstruos oscuros que han sabido utilizar su potencial para sus propios fines, logrando apoderarse de reinos, continentes e incluso otros mundos. Desde un inicio, la fuente nunca ha tenido decisión propia, solo entregaba el poder y son los portadores quienes lo utilizaban para cumplir con sus objetivos, ya sean negativos o positivos. Pero hace miles de años, posterior a la guerra que se lidió entre la Tierra y el otro mundo, que los hechiceros se hicieron con su control, creando una brecha irrompible entre ambos mundos. De esta forma, el ascenso hacia el poder por parte de estos seres mágicos ocurrió de forma acelerada, llegando a controlar a todas las criaturas que habitaban el otro mundo. Al poseer la fuente, los hechiceros, si bien no comprendían el origen de este poder, sí lograron controlarlo, guiarlo y distribuirlo en base a sus deseos, lo que los llevó a crear la Academia Humo, un lugar en donde se seleccionan los brujos con el más alto potencial para que puedan servir al reino y asegurar el control que éste poseía. De igual manera, logran controlar qué tipo de magos ellos desean que almacenen el poder, eliminando a aquellos que consideran muy débiles. De esta forma, mantienen un linaje de magia puro, sin contaminaciones de aquellos que no lo sean. La sangre que posee el gen mágico se divide en múltiples grupos en base a las combinaciones que se hicieron en un inicio, formando 5 linajes importantes que transportarían el gen por generaciones. Todos los grupos lograron convivir en armonía hasta que un líder de la sangre escarlata decidió enfrentarse a ellos, recriminándoles la desigualdad presente en el reino, lo que desencadenó una lucha con los otros grupos, quienes estaban en contra de este planteamiento. Si bien hubieron muchas batallas por el poder, el grupo Sangre Escarlata terminó por ser eliminado en su totalidad, desde los hechiceros más expertos hasta los recién nacidos, a excepción de un niño que fue enviado a otro mundo por su madre. Ella utilizó hasta la última gota de su poder espiritual para abrir un portal en el que solo logró escapar su hijo. Parte número 1. La lección. El consejo se encargaba cada año de reclutar a los candidatos que serían aceptados en la Academia de Magia. Ellos eran un grupo de 10 hombres con una alta concentración de poder que se caracterizaban por poseer un poder sobresaliente en alguna rama específica. Por lo general se movilizaban en grupos de 3 o 4 miembros, quienes se encargaban de viajar a través de diferentes portales de fuego para ir a buscar a los elegidos. La llegada de los hombres a la casa de Mei tuvo ciertas complicaciones, porque al usar el fuego mágico para traspasar un portal entre dos mundos, sus poderes reducieron su intensidad debido a lo alejado que se encontraban de la fuente de poder inicial. Después de atravesar rápidamente el portal, uno de ellos cayó de rodillas sobre la habitación principal de la casa de Mei, quien se encontraba en el piso superior de la estancia estudiando para un examen. Sus padres, al ver 3 hombres salidos de la nada vestidos con ropas bastante peculiares, sintieron miedo y enfado, porque en su interior sabían lo que esto significaba, lograban dimensionar el efecto que esto tendría en sus vidas, pero principalmente en la vida de Mei. Los 3 magos guardaron silencio por un minuto, observando a los padres evaluando su actuar, hasta que les informaron que de manera extraordinaria Mei sería aceptada en la Academia Mágica, debido a las cualidades que mostraba en los últimos meses. La madre lloró un poco porque sabía perfectamente que no había forma de negarse. Comprendió que la admisión de su hija debía completarse de todas formas. Un recuerdo vino a su mente, una escena similar con 4 hombres parados con sus manos extendidas sobre su hermano cuando él solo tenía 15 años. Su vista se nubla, se apoya en su marido y termina por ver a su hermano desaparecer frente a sus ojos para no volver a verlo más. Debido a este recuerdo, sabía que no volvería a ver a Mei de nuevo, porque una vez que la Academia Humo exige tu presencia, también está tomando tu libertad, condenando tu existencia a la voluntad del reino. 2 golpes en la puerta, pero esta no se abre. 3 golpes más, pero no hay respuesta, por lo que uno de los hombres decide abrirla de golpe usando solo un susurro. Mei se sobresalta, se quita los audífonos, camina fuera de la habitación, encontrándose con una escena bastante extraña. Pese al rostro de sus padres, ella parece curiosa y sorprendida, porque no era normal recibir una visita mágica, de hecho lo encontraba hasta improbable.
Durante años se ha dado cuenta que algo no era del todo normal en ella, porque a lo largo del tiempo ha tenido manifestaciones de su poder, logrando elevar algunos objetos y tal. Si bien su poder era bastante débil, existía algo que no dejaba tranquila a su madre, quien desde el primer día que esta chica demostró un ápice de habilidad mágica, decidió contarle toda la verdad con respecto al otro mundo, un lugar apartado y desconocido en donde se llevaban a las personas con sus habilidades, algo que preocupaba y a la vez emocionaba a May porque la idea de tener magia siempre fue un sueño medio idílico. El líder del grupo dio un paso al frente y comenzó a interrogar a May con respecto a su poder, cuál era la forma que se experimentaba, ya que esta información debe ser reportada para el registro, en el cual están todas las personas que poseen habilidades, qué tipo de poder y cómo neutralizarlos. Ella describe su poder de forma tranquila, haciéndole evitar un lápiz que tenía entre las manos. Al ver esto, los hombres perdieron por un segundo su postura rígida, debido a lo que estaban presenciando. Hacía más de 300 años que no se presentaba ese tipo de poder, el cual provenía de una rama antigua de hechiceros que había sido asesinados por sus pares, debido al carácter tiránico que poseían. O al menos es eso lo que ellos conocían, que el grupo de Sangre Escarlata eran realmente unos tiranos que se ganaron la aniquilación. Uno de los brujos realizó un esfuerzo por congelar el tiempo y así comunicarse con su equipo, ya que deberían decidir qué hacer con lo descubierto, si informarlo de forma directa al reino o eliminarla inmediatamente. Con el tiempo detenido, uno de ellos proclamó su asombro por la situación, el otro planteó la idea de irse inmediatamente al reino, y el último simplemente se quedó en silencio viendo a May, quien los miraba atentamente mientras se mordía las uñas. Pasado unos segundos, todos se dieron cuenta del problema. Ella no se encontraba bajo el hechizo del tiempo. De alguna forma desconocida para estos hombres, ella fue inmune. Rápidamente bajaron el hechizo y guardaron silencio, evitando que esta chica se diera cuenta de lo que había sucedido. Uno de los hechiceros se aclara la voz y comunica a May que debería acompañarlos para comenzar a prepararse en la academia. Si bien se sentía feliz, no dejaba de ver a sus padres quienes lloraban en silencio. De pronto, una maleta apareció ante sus ojos y se comenzó a llenar rápidamente con todas las pertenencias que posee. Al preguntar cómo era eso posible, uno de ellos le respondió que posee el poder de transportar objetos desde un lugar a otro. Y después de una despedida bastante corta con sus padres, el consejo abrió el portal de fuego e ingresaron a él junto a May. Parte número 2. El camino. Después de unos meses, May logró alcanzar el nivel de destreza de sus compañeros, quienes habían estudiado magia desde la primera vez en que ésta se había manifestado. Los maestros de esta chica estaban sorprendidos por la capacidad que tenía al momento de preparar hechizos complejos, porque el éxito de estos dependía en un 40% del poder del conjurante, ya que el motor de la mayor parte de los hechizos solo se encuentra dentro del alma. Durante el día debía asistir a diferentes clases que le enseñaban a cómo controlar sus poderes, pero en ningún momento se especializaban en la habilidad individual de cada uno, simplemente impartían la formulación de pociones y hechizos verbales, porque eran los más requeridos al momento de las batallas. La Academia Humo se encargaba de reclutar a diferentes magos del mundo con la finalidad de formar un ejército de guerreros que tuviera la capacidad de preservar el poder, el cual sufría constantes intentos de robo por parte de habitantes menos mágicos del reino. Al momento de llevar a cabo las batallas, los hechiceros eran usados como fuerza de arma en contra de los invasores, algo que estos chicos desconocían en un inicio debido al secretismo que existía al interior del consejo. May había experimentado un cambio en su interior desde el primer momento que cruzó el umbral de fuego. Algo en su alma se había expandido, podía sentir cómo recorría cada parte de sí. Esto posee una explicación bastante simple. Esta chica ya poseía poder en la Tierra, un lugar que se encuentra alejado de la fuente de poder inicial, pero una vez que pisó el nuevo mundo, su nivel de poder se incrementó de una forma inusual. Después de noches sin dormir, logró estudiar todos aquellos conocimientos plasmados en los libros, a los cuales no tenía acceso en el lugar de donde ella provenía, lo cual le permitió subir en los puntos obtenidos en cada materia. Estos eran importantes para subir al siguiente nivel de poder.
Durante todos los años que estos estudiantes estuvieran al interior de la academia, serían evaluados en base a sus destrezas mágicas. Aquellos que mostraban un evidente incremento en sus capacidades eran subidos al nivel superior, en donde recién se les permitía abandonar la institución. Pero aquellos magos que no lograban subir el nivel antes de los 21 años eran eliminados, por considerarlos seres con baja concentración mágica, perjudicando el ascenso de aquellos con mayor poder, ya que la fuente de poder se encontraba presente en cada ser mágico, y al existir una cantidad inferior de seres mágicos, mayor sería la cantidad de poder que se encontraba disponible para el resto. Después de un año al interior de la academia, Mei veía cómo sus compañeros comenzaban a subir de nivel, algo que la ponía un poco ansiosa porque deseaba ser tan buena como ellos, y su real poder podría llegar a mostrarlo en la próxima evaluación de nivel que se llevaría a cabo en Río Negro, un lugar a las afueras del recinto en donde se encontraban criaturas esclavizadas por el Consejo con la finalidad de extraer una pulpa que se encontraba disponible en las profundidades. La pulpa negra era utilizada para potenciar algunos poderes específicos de aquellos magos que contaban con gran parte de las riquezas del reino. Mei, la noche anterior, había estado leyendo un libro que se había encontrado detrás de un librero en la biblioteca. Era antiguo, estaba sucio y olía a humedad, pero su curiosidad fue mayor y decidió leerlo. Era una bitácora de viaje de uno de los familiares antiguos de Mei, quien explicaba el camino que tuvo que realizar para controlar el poder para levitar objetos, uno de los más extraños del mundo en la actualidad y bastante extinto. Esta chica se encontraba asombrada, si bien no sabía que estaba leyendo un libro de un antepasado, sí llegó a conectar con él debido a la frustración que sentían con respecto a su propia magia. Al final del libro, el autor registró un montón de hechizos cortos que eran fácil de recordar y ejecutar, pero que tenían un alto precio, el cual no era pagado por el poder de la fuente, sino que por una vida. Entre más sencillo era el hechizo, más grande era el ser vivo que moría. Evidentemente, esta chica, al leer aquella advertencia, decide cerrar el libro y devolverlo a su ubicación, intentando olvidar todo lo leído porque no se encontraba dispuesta a atentar contra la vida de un ser vivo solo para garantizar su poder. A la mañana siguiente, 5 estudiantes se presentaron ante 2 miembros del consejo para iniciar su proceso de evaluación. La prueba consistía en escapar. Cada uno sería inserto en una masa de pulpa negra, de la cual deberían salir y llegar a la superficie. Los estudiantes fueron transportados a las profundidades del río y dejados a su suerte, vistiendo solamente con un bañador. Al encontrarse en dicha situación, Mei se centra en recordar un hechizo que le permitiera mantenerse respirando, algo que le permitió relajarse y comprender el comportamiento del plasma negro, el cual se contraía cada vez que ella hacía algún tipo de movimiento. Al mirar a su alrededor, observa cómo sus compañeros estaban desesperados. Intentaban con hechizos de fuego para eliminar la amenaza, pero no funcionaba. Mei repasaba uno a uno todos los libros de hechizos que había leído en el último tiempo, escuchando la voz de sus maestros, pero no lograba conseguir nada que la salvara de esta situación, hasta que recordó que esta especie de microvida solo reacciona con calor, y tras repetir mentalmente un hechizo, sintió como su temperatura corporal descendía de forma paulatina, al igual que la adherencia del plasma negro. Después de unos minutos ya se encontraba liberada por sobre el organismo. Pero antes de ascender decidió ayudar a sus compañeros, ya que entiende lo importante que es el hecho de aprobar esta prueba. Se dirige a cada uno de ellos y con solo tocar sus frentes logra disminuir su temperatura. Cuando todos se encontraban liberados, rodearon a Mei y sin pensarlo 2 veces la atacaron, encerrándola al interior de una gran masa de plasma. Por unos minutos ella solo logró ver la oscuridad. Todo había sucedido demasiado rápido, y ella se encontraba allí sin entender por qué sus compañeros la habían atacado de esta manera. En el silencio, su mente era más fuerte, su cuerpo más débil, sentía como este plasma negro la atrapaba al interior de su profundidad. Tenía miedo y pánico porque su hechizo no volvería a funcionar por la profundidad en la cual se encontraba. Al interior de este silencio solo podía escuchar el palpitar, el suyo y el del organismo, que estaba vivo y se iba a alimentar de ella, infectando sus células. Sin saber qué hacer, un hechizo del libro escondido se vino a su cabeza: el elevar el aire. Estando consciente del precio que esto traería, decide repetir 3 veces las mismas palabras: Aide, Aide, Aide.
Sus ojos se iluminaron con un color rojizo, rompiendo la oscuridad del lugar. La masa de plasma se comenzó a agitar. Cada una de sus partículas se agitaba y elevaba desde las profundidades. En solo unos minutos, una columna de plasma se alzaba por sobre las aguas del río Negro, y Mei termina nadando hacia la orilla casi sin fuerzas. Al llegar a la orilla, Mei solo puede ver los rostros del consejo mirándola desde las alturas. Hablaban rápido entre ellos, pero ella no lograba entender sus palabras porque todo parecía muy distante. Todo se veía cada vez más difuso y oscuro. Después de unos días, Mei despierta al interior de la academia en una enfermería. Confundida por la situación, mira hacia todas partes pero no hay nadie. Solo una luz encegadora que hacía ver el blanco deslumbrante. Sobre una mesita encontró una carta que indicaba su nombre. Al abrirla se da cuenta que es una carta del consejo, quienes le piden una audiencia. Al salir de la enfermería se dirige por los pasillos y escaleras del lugar. La mayoría de las instancias de la academia eran de color negro, permitiendo que su figura resaltara aún más. Tocó la puerta 3 veces y se abrió. Frente a ella una habitación que desconocía, en donde se encontraban los miembros del consejo alrededor de una llama de color verde. La miraban expectantes. Cuando Mei se encontraba frente a ellos se puso nerviosa, no sabía qué hacer ni por qué estaba ahí, pero estas dudas fueron disipadas de forma bastante rápida, porque uno de los hechiceros dio unos pasos al frente y le explicó lo sucedido. Durante la prueba, el consejo solo vio cómo el plasma negro se alzaba sobre las profundidades, elevándose por sobre sus cabezas y a Mei salir desde su interior. Lo curioso es que el plasma nunca volvió a su estado natural, se quedó en la misma posición pese al pasar de los días. Pero esta chica se sobresaltó cuando le indicaron que sus compañeros fueron consumidos por el plasma, acabando con sus vidas. Evidentemente, Mei sabía que había sucedido. En su desesperación usó un hechizo para poder salir con vida, el cual se tomó la vida de sus compañeros. Esto la hizo llorar frente a aquellos ojos que la miraban curiosos, interesados en los pensamientos de esta chica. Debido a lo evidenciado durante la prueba, Mei logra pasar al siguiente nivel, pero el consejo decide someter su poder a evaluación ya que su habilidad para la levitación estaban subiendo de una manera exponencial, algo que les fascinaba y asustaba por partes iguales. ¿De dónde venía Mei? ¿Por qué caía en ella un poder tan singular y que se creía extinto hace años? Eran preguntas que ni el consejo podría responder, porque por más que buscaban información de ella en su antiguo mundo, nada los vinculaba directamente con el antiguo grupo Sangre Escarlata. Al interior de este mundo, la fuente de poder es aquella que le entrega sus habilidades a los hechiceros, la cual varía en base al linaje sanguíneo, encontrando a sangre roja, sangre azul, sangre blanca, entre otros. Con el pasar de los años, estos linajes de sangre se van manteniendo, pero el linaje de sangre escarlata se había extinguido hace años, por ende era curioso descubrir de dónde provenía el linaje de Mei, por qué Mei tenía los poderes de los sangre escarlata. Parte número 3. El poder. Con el pasar del tiempo, las habilidades de Mei para controlar su poder iban en aumento. Ahora no solo lograba hacer levitar objetos, también lo lograba con su cuerpo, algo que asombró al consejo, por ende decidieron realizar un ritual que permitiera ampliar el rango de sus habilidades. Durante el ritual había sido sumergida al interior de una poción, con los hechiceros a su alrededor repitiendo una oración una y otra vez, algo que despertó en ella el sello de poder. Si bien su nivel de poder había sido aumentado, este solo se aplicaba a sus habilidades de hechizos y pociones, pero no al de levitar, algo que le frustraba un poco porque si bien tenía miedo a su poder, deseaba sentirlo fluir aún más al interior de sus venas. Los compañeros que se encontraban en el mismo nivel de Mei no le hablaban mucho porque no compartía con ellos. Siempre se le encontraba al interior de la biblioteca estudiando o practicando nuevos hechizos en las habitaciones de práctica. Esto les generaba respeto y miedo a la vez porque se había extendido en toda la Academia Humo lo sucedido durante su última prueba, lo cual les provocaba miedo porque sabían que en algún momento ellos deberían enfrentarse a ella en la siguiente evaluación para subir de nivel. Solo un estudiante no tenía problemas con hablarle de forma directa, Philip.
quien era un chico que se encontraba en el mismo nivel que ella y que siempre la interrumpía en sus estudios para preguntarle cómo estaba o qué es lo que estaba estudiando. Este tipo de atención generó que ella se abriera y pudiera interactuar de forma normal con él. Ambos terminaron por pasar mucho tiempo juntos, logrando formar un vínculo más allá, en donde sus sentimientos por el otro habían crecido. Mei se daba cuenta que ambos se gustaban, pero no sabía muy bien cómo manejar estos sentimientos, debido a su poca experiencia en relaciones amorosas. Una noche, Mei se encontraba en uno de los salones de práctica preparando un ritual. Lo había encontrado en el libro de su antepasado. Allí se describía una forma para aumentar el poder de levitación de forma significativa. Durante semanas había estado preparando, recolectando las cosas requeridas por toda la academia, entrando a las bodegas que estaban prácticamente abandonadas. Si bien la lista de plantas, esencias y extractos era bastante larga, logró hacerse de todo, menos de una cosa: un corazón. Durante ese día había logrado escaparse de la academia y adentrarse en las profundidades del bosque. Emprendiendo una caza, necesitaba matar a un animal para extraer su corazón, algo que no había hecho nunca, pero que estaba dispuesta a hacerlo, porque la evaluación del próximo nivel se acercaba y, a diferencia de las anteriores, esta sería la final, en donde podría ser liberada de ese lugar y así lograr explorar su poder en un nuevo mundo. Evidentemente, ella desconocía que una vez alcanzado el nivel final, debía someterse a las órdenes del reino. El sol se estaba poniendo cuando ella en la lejanía divisó un ciervo, el cual caminaba sigilosamente por el claro del bosque. En su mente había preparado un ataque directo, pero con un animal tan sensible al ruido se veía un tanto difícil. Por ende, decide pensar en un hechizo, algo rápido, que no causara tanto sufrimiento al animal. Después de unos minutos observando a su presa, ella decide salir entre los árboles y aparecerse frente al animal. Este se sobresaltó, pero no logra moverse debido al hechizo que ella estaba recitando. Después de 3 palabras mencionadas en diferentes tonalidades, el animal se eleva por los aires, quedando a la altura de las copas de los árboles. Tras un silencio abismal en donde no corría ni viento, el ciervo se agita por unos segundos y su cuerpo se expande hasta fragmentarse en millones de partes, una explosión que solo dejaría intacto el corazón del animal. La chica se limpia algunas salpicaduras de sangre de la cara para luego coger el corazón que venía descendiendo lentamente hacia ella. El camino a la academia lo efectúa en silencio, mirando el suelo y de vez en cuando al corazón que cargaba. Entró por la parte posterior atravesando una muralla gracias a un hechizo y se dirige directamente al aula, en donde la ambientación era más bien sombría. Mei deja el corazón suspendido en el aire mientras se quitaba el abrigo y repasaba el hechizo que estaba por realizar. El libro estaba abierto en una página escrita con tinta roja y llena de anotaciones hechas por Mei en los bordes, indicando el origen de algunos ingredientes e incluso haciendo cambios en la estructura del hechizo. En mitad de la estancia había una bañera incrustada en el suelo, generalmente usada como caldero para las preparaciones de algunas pociones. Mei había vaciado su contenido para recostarse en el fondo, el cual estaba frío y húmedo. Entre sus manos sostenía el corazón y solo bastaron 5 palabras repetidas 2 veces para que las velas comenzaran a consumirse más deprisa, que los pétalos volaran por los aires y que el corazón empezara a palpitar de manera acelerada, liberando sangre, la cual comenzaba a rellenar la bañera, dejando a esta chica sumergida al interior de un líquido viscoso y rojo. Al interior de su cuerpo, ella lograba sentir cómo el poder comenzaba a fluir más rápido, cómo llenaba cada una de sus células hasta iluminar su vista, junto con la aparición del sello de poder en la frente. La forma en que Mei ve las cosas es bastante curiosa, porque a lo largo del tiempo en que ha estado en la Academia Humo, su visión de cómo hacer magia y qué es lo que debe hacer para conseguir maximizar su poder cambiaron. Desde el momento que dejó atrás a sus padres y a su antigua vida, algo en su alma se oscureció, porque haber pasado por una pérdida así de dolorosa solamente evocaba toda la tristeza y odio que sentía en contra de las reglas. Al no creer justo ser alejada de sus padres de por vida, decidió canalizarlo a través del estudio y más estudio. Es por eso que sus conocimientos en hechizos fue tan acelerado, porque al interior de esas páginas se encontraba la salida. Debería llegar al máximo nivel posible para salir de la academia y así buscar una manera de retornar a su mundo. Si bien por años había conocido la existencia de la magia,
No se le imaginaba de esta manera, no entendía el por qué ambos mundos no podían interactuar, si al fin de cuentas su poder era algo propio de ella. No tendrían que por qué apropiarse de eso ni de su vida. Si bien estaba dispuesta a todo por conseguir la libertad, no quería atentar contra la vida de nadie, ya que era una línea que sus padres le habían inculcado durante años cuando era más chica. Es por eso que fue tan duro para ella saber lo que había sucedido con sus compañeros después de la última prueba, porque en ningún momento quiso acabar con sus vidas, de hecho los intentó liberar en un inicio. Acá la actitud de Mei cambia bastante, se cierra más de la cuenta y deja de compartir tanto con Philip, el chico que le gustaba. Parte número 4. El último nivel. El consejo se encontraba reunido en una amplia habitación dorada en donde el fuego verde resplandecía sobre las paredes. Todos se encontraban de pie organizando la prueba del último nivel. Esto consistía en dos partes. La ronda inicial en donde habría 4 participantes y la segunda ronda que sería la prueba final entre 2 participantes que hayan superado la anterior. Para el consejo era evidente que solo llegarían Mei y Philip porque eran los únicos alumnos que se igualaban en poder a comparación de los otros dos chicos que aún no lograban estabilizar sus poderes del todo cuando se abría la puerta de su sello. El día de la competición todos fueron citados a un jardín externo de la academia, el cual se encontraba bajo tierra, rodeado por catacumbas de cristal que formaban pasillos infinitos en donde era fácil perderse. La prueba era sencilla. Cada participante iba a iniciar su recorrido a través de un determinado pasillo, con el objetivo de llegar a lo más profundo del jardín y extraer una perla lis, la cual se encontraba al interior de una flor acuática resguardada por las raíces del árbol. La prueba parecía sencilla, pero tenía un nivel de complejidad mayor, porque a lo largo del camino se encontrarían con hechiceros del consejo que impedirían su avance. Aquel que lograra inmovilizar al guardia podría seguir su camino, los que no serían eliminados. Mei comenzó su camino rodeada de murallas de color púrpura, el cual era opacado por la presencia de algunas plantas del jardín, las cuales se extendían por todos lados. Caminó rápido y con seguridad porque al interior de los libros de la biblioteca hace algunos meses atrás había encontrado una foto ilustrada de la perla de lis. Por ende, solo necesitaba visualizarla en su memoria, recitar un hechizo de búsqueda y seguir el camino trazado por sus luces de fuego, las cuales se extendían entre los pasillos. Avanzado un buen tramo del camino, se encuentra con el hechicero Wan, quien se ríe de ella por creerse capaz de superarlo. Ella no responde a sus burlas porque se encontraba analizando todo lo que sabía de este hombre. Si bien es poca información, ya que al ser parte del consejo la mayor parte de sus poderes se mantiene oculta para el resto, pero sí lograba recordar que su poder especial era el cambiar de formas, debido a una demostración que había realizado en clases. Mei lanzó un hechizo de ilusión para generar una luz cegadora en el pasillo y correr en dirección opuesta a este hombre, intentando perderlo por unos minutos y así pensar en cómo vencerlo. Pero de pronto se siente atrapada, envuelta por una piel con escamas que se sentía fría y pegajosa al mismo tiempo. Wan había adaptado la forma de una gran serpiente que estremecía el cuerpo de esta chica. Ella lograba ver todo el aire que se escapaba de sus pulmones, pero sin perder la calma reduce su tamaño y logra escaparse levitando por los aires, algo que enfurece a su contrincante, quien se transforma en pequeños insectos para ir a su búsqueda. Mei vuelve a su forma natural y eleva una llama amarilla tras de sí, logrando herir a alguno de los bichos que la perseguían. El hechicero molesto se reincorpora con algunas heridas en los brazos, pero no está dispuesto a perder esta batalla. Tras un rápido movimiento de manos, este hombre logra crear una ilusión alrededor de ambos, la cual estaba cargada de dobles de él, que estaban dispuestos a asesinar a esta chica. Mei recita un hechizo, pero el miedo en su voz era evidente, por lo que el hechizo no tuvo éxito, momento que Wan aprovecha de atacar y golpearla contra el muro. Satisfecho por su hazaña pensando que le había ganado a esta chica, comienza a insultarla con respecto a su poder, que al fin de cuentas los miembros del consejo esperaban más de ella, cuando solo era una chica estúpida que no sabía qué es lo que quería en la vida. Antes de recitar un último hechizo, le dijo: ojalá hubieras usado mejor todo ese potencial.
Al escuchar estas palabras, Mei se enfurece y abre su sello de poder, logrando romper la ilusión y elevando al maestro por los aires. Wan intentó conjurar hechizos, pero su mente solo lograba escuchar las palabras de esta chica, las cuales no tenían sentido para él, por estar pronunciando conjuros que él jamás había escuchado. Mei logra salir caminando por los pasillos, se siente débil, pero sigue el camino de las luces que aún le indican a dónde ir. Tras de sí, dejó al hechicero inconsciente en el suelo con un brazo roto. Avanzando el camino, los pasillos se hacían cada vez más anchos, cada vez más amplios, con la presencia de plantas por todo el suelo. Al llegar al final de un pasillo, se encuentra frente a una gran cueva. Finalmente había llegado al centro del jardín, el cual se encontraba sobre el agua. Mei da un paso y se adentra lentamente en el agua, sintiéndola fría y hasta las rodillas. Antes de continuar su avance, escuchó la voz del hechicero Fai, quien salió lentamente del agua. Esta chica retrocedió e intentó buscar la información que conocía de este hombre, pero no encontró nada. Jamás lo había visto haciendo alguna clase de demostración o algo por el estilo, la cual la paralizó por unos segundos porque estaba claramente en desventaja. El hechicero Five era un hombre silencioso que solo miraba a su contrincante con curiosidad. Sabía que ya se había enfrentado a uno de sus compañeros. Si bien las órdenes desde un inicio fueron retrasar su camino y eliminar a los participantes que no cumplieron con el desafío, le sorprendía que ella hubiera podido acabar con Wan, uno de los hechiceros más fuertes en combate del consejo. Recordaba muy bien que les habían pedido que no usaran todo su potencial con la finalidad de no dañar a los últimos dos ganadores. Pero, ¿cómo era posible que Mei haya llegado hasta este punto del jardín en tan poco tiempo? Era una pregunta que nublaba la mente de este hombre. Mei susurra lo más despacio que puede, logrando que el agua se agite levemente y comience a convertirse en hielo, sobre todo en la parte en que estaba de pie Five, quien, con una sonrisa en los labios, deshace el hechizo lanzando un chorro directo a ella que la desplazó hacia el interior de los pasillos. Utilizando el agua que había quedado tras el impacto, el hechicero logra arrastrar a Mei en dirección a él, dejándola al interior del agua. Mei comprendió que el poder de este hombre era el agua, que esta batalla claramente se encontraba en su contra, ya que su dominio para el agua no siempre fue el mejor. Al interior de una cápsula de aire se encontraba sumergida en el agua, logrando ver cómo el oxígeno se comenzaba a acabar. Pero, en las profundidades, logró divisar las llamas de su poder que le indicaban en dónde se encontraba la perla. Comprendió que solo debería alcanzarla para ganar, no era necesario luchar contra su oponente, quien evidentemente le podría ganar. Logró centrar parte de su poder en la punta de los dedos y guiarlos de forma directa hacia su frente, logrando que el hechizo que estaba recitando mentalmente se activase. Poco a poco logra ver cómo las partículas del agua estaban siendo agitadas. Las partículas comenzaron a subir hacia el techo de la cueva, vaciando el mini lago en donde se encontraban. Five estaba atónito, atrapado por una fuerza desconocida que mantenía el lago suspendido en el aire. Mei, con 3 toques en la esfera de aire, logra romperla y correr entre las raíces del fondo hasta el centro del lugar, en donde se encontraba depositada la perla de Liz. Al tenerla entre sus dedos, se eleva hasta el pasillo, dejando caer el agua tras de sí. El hechicero Fai se encontraba descolocado, porque no entendía qué había sucedido. Si bien había visto el poder de esta chica durante su evaluación en el Río Negro, no pensaba que pudiera hacer levitar el agua en la cual él se encontraba aplicando un hechizo. Tanto el poder de levitación como el poder del agua se enfrentaron, saliendo vencedor solo aquel con el alma más fuerte. Mei sabía que en un enfrentamiento no lograría ganarle al hechicero porque él poseía un conocimiento superior al momento de combatir. Por eso centró su poder no en el ataque directo, más bien en una lucha de alma, ya que estaba segura que su convicción por llegar a la libertad era mayor que la de Fai por retenerla en su camino. Mei logró salir de la catacumba dejando atrás de sí un jardín seco. El precio de haber utilizado ese hechizo había sido la vida de ese jardín, quedando simplemente ramas sin hojas o flores. En la salida la esperaban miembros del consejo que sin pronunciar palabra la guiaron directo a la academia, dejándola a solas en una habitación oscura y pequeña.
Pasadas unas horas, la puerta es nuevamente abierta y uno de los hechiceros la guía hacia una amplia estancia que se encontraba en la cima de una torre. En su interior estaba todo el consejo reunido tras una mesa que estaba al final de la estancia, y en el centro un círculo de color rojo. May al entrar se queda de pie en uno de los extremos del círculo. La habitación era oscura pese a estar rodeada por ventanales de forma de triángulo, los cuales estaban teñidos por un intenso color verdoso. Tras unos segundos, otra puerta se abre y sale Philip, posicionándose en el otro extremo del círculo. El consejo le da la bienvenida a ambos ganadores, quienes habían pasado la primera ronda de la evaluación, de acuerdo a lo planeado. Cuando les comentaron en qué consistía la última ronda, ambos jugadores se sobresaltaron porque no querían matar al otro solo por ganar. Si bien en el último tiempo se habían alejado, May no podía acabar con la vida de alguien que había sido tan importante para ella, sobre todo cuando llegó recién a la academia. Pero sin pensarlo demasiado, Felix comienza a atacar a May, ya que su deseo de poder, de ser parte del consejo, eran superiores. Al igual que ella, él nunca entendió cuál era el real motivo de ganar. Nunca logró ver que esta victoria solo lo condenaría a una vida de órdenes del reino. Al no querer responder sus ataques, la vida de esta chica se estaba apagando, debido a los mortales hechizos que Felix dirigía hacia ella. Pero es en ese momento en donde se despierta el dragón azul, llevándola a un trance que eleva sus poderes a un nivel nunca antes visto. Los miembros del consejo habían visto el despertar de estos seres mitológicos guardianes, pero en muy pocas ocasiones, ya que solo se manifestaban ante hechiceros con un poder incalculable. De hecho, solo algunos miembros del consejo poseían una criatura guardián. El dragón azul era un ser mitológico que durante generaciones había estado presente en la línea de sangre de la sangre escarlata, pero este cambiaba su apariencia en base al poder del mago. Por generaciones, esta criatura mitológica del plano astral se encontraba dormido, esperando el nacimiento de un hechicero digno para su poder. Desde el pecho de May, este fue liberándose, tomando la forma de un dragón azulado que se dirigió a toda velocidad a atacar a Felip. Sin darle tiempo de reaccionar, este termina en el suelo rodeado de sangre. Pero el ataque del dragón no solo se limitó a esto, también se dirigió directo al consejo buscando venganza. Estos hechiceros evocaron a sus seres mitológicos para defenderse, pero de la nada sirvió, ya que Azul logró eliminarlos uno tras otro. Una vez terminado el ataque, el dragón vuelve al interior de May, quien fue despertando del trance poco a poco. Al tomar conciencia de sí misma, se dio cuenta de la horrible escena que tenía frente a sus ojos. Felip y el consejo yacían en el suelo sin vida. Parte número 5. El despertar. Debido a lo ocurrido en la evaluación final, May logró huir de la Academia Humo, comenzando un nuevo camino por un mundo desconocido, ya que durante todo el tiempo que había estado en la Academia, solo en contadas ocasiones había llegado a otras ciudades o interactuado con otras personas. Después de su escape, se había sometido a una búsqueda de información. Necesitaba conocer cómo funcionaba este mundo para lograr encontrar un camino de vuelta a casa. Pero esto no sería para nada fácil, ya que durante el tiempo que duró su búsqueda, tuvo que enfrentarse a peligros mortales con otras criaturas, las cuales actuaban de manera hostil con los hechiceros por tenerlos sometidos bajo su control. May solía moverse en las noches por aquellos bares oscuros de la ciudad buscando información, hasta que un día se encontró con una banda de duendes a quienes escuchó hablar de un brujo oculto en uno de los barrios de la ciudad, que poseía conocimientos de todas las materias de la vida, algo que esta chica no dejó pasar, y tras interrogar de forma violenta a estos hombres, logra obtener una información. Su encuentro con el mago no fue nada sencillo, debido a la seguridad mágica que este hombre mantenía en su recinto, que tenía más apariencia de templo que de hogar. Pero después de largos enfrentamientos con monstruos y hechizos mortales, May llegó mal herida ante él. El mago Drake se colocó de pie frente a esta chica, a quien consideraba o muy valiente por atacarlo en su propio territorio, o muy estúpida por no saber quién era él realmente. Al principio, la conversación entre ambos fue bastante tensa, porque él no entendía qué es lo que quería esta chica. Ella le solicitaba información, sin dar muchas explicaciones con respecto a qué, simplemente necesitaba saber todo lo que él podría conocer de este mundo.
pero Drake se negaba a cooperar hasta que ella le confiesa que fue la responsable de acabar con el consejo hace algunos años atrás. Esto impresionó al mago porque ese acontecimiento había sido una celebración al interior de las ciudades, pobladas con criaturas que estaban aburridas del poder y la tiranía que ejercía el consejo. Este hombre comprendió que no había forma que su poder se pudiera comparar con el que poseía esta chica. La miró con miedo y admiración por unos minutos hasta que llamó a sus sirvientes y los obligó a atenderla. May, después de meses, logró sentirse segura, ya que al interior del templo del mago no existían peligros que quisieran acabar con su vida. Las criaturas de por sí le tenían rechazo y odio a los magos, pero con ella el sentimiento era peor, porque pese a ser admirada por su acción contra el consejo, su cabeza tenía un alto precio, por lo que se había tenido que enfrentar en más de una ocasión a nuevos miembros del consejo, magos errantes y criaturas del reino que buscaban la recompensa en oro que estaban dando por su cabeza. Durante su estancia con el mago, May fue entablando una relación con él. Era la primera vez que encontraba una guía de sus poderes en otro mago. Si bien Drake poseía un potencial más bajo, él tenía conocimientos que ella nunca logró encontrar en la academia, lugar en donde toda la información era filtrada y entregada por el consejo, con la finalidad de guiar el actuar de sus estudiantes. En cambio, el mago presentaba un real interés por esta chica, logrando ayudar a canalizar de mejor manera sus hechizos sin la necesidad de gastar tanta energía de una vez, usando la focalización de la misma para, de esta forma, ella logró volver a traer a este plano al dragón azul, a quien no había visto desde esa noche en la academia. El camino para despertar el dragón fue arduo, porque esta chica tenía que canalizar sus energías e intenciones en un ser externo a ella, quien consumía parte de su energía. Fue Drake quien la ayudó a distribuir todo el poder que sentía en su cuerpo hacia un segundo, logrando la materialización del dragón por tiempos cortos de tiempo, algo que dejaba completamente exhausta a May. Una de las razones por las cuales el mago Drake era respetado al interior de la ciudad era por su abierto rechazo al consejo. Tras haber logrado escapar de la evaluación del último nivel hacia varios años atrás, ocultándose en la sombra de la ciudad. Si bien pocas personas conocían su existencia, la mayoría lo consideraba más bien un mito, el del mago errante que ayudaba a las criaturas que carecían de ese poder. Porque durante años este hombre había intervenido en diferentes situaciones de abuso de poder por parte de los magos fieles al reino, quienes torturaban al resto de las criaturas como parte de su trabajo para obtener los impuestos que exigía el reino. Si bien el consejo sabía de la existencia de Drake, no lograban capturarlo debido al poco apoyo que tenían en las partes más bajas de la ciudad. Los habitantes lograban una nube de humo con respecto a este hombre, creando historias completamente inventadas para confundir a los informantes secretos del reino. Durante todo su tiempo con el mago, May logró entender el motivo de su causa, el odio que él mismo sentía hacia aquellos hechiceros que utilizaban su poder, su apropiación de la fuente de poder como un medio para torturar a aquellos individuos que se encontraban en una condición más baja. Al comprender la realidad de este mundo, de cómo funcionaba la sociedad, decidió actuar, desarrolló un plan que permitiera lograr un equilibrio en este sitio y, sobre todo, entregarle su libertad. El mago Drake la intuyó arduamente con respecto al funcionamiento de la magia que ellos poseían, la cual provenía de una transmisión genética. Solo los magos poseían magia, el resto de las criaturas no. El poder que se encontraba en su sangre era elevado de forma significativa con la fuente de poder, la cual habría sido capturada por los magos ancestrales del reino. El mago Drake la intuyó arduamente con respecto al funcionamiento de la magia que ellos poseían, la cual provenía de una transmisión genética. Solo los magos poseían magia, el resto de las criaturas no. El poder que se encontraba en su sangre era elevado de forma significativa con la fuente de poder, la cual había sido capturada por los magos ancestrales del reino, quienes habían desarrollado todo un orden social respecto a esta. Si otras criaturas llegaran a tener bajo su poder la fuente, adquirirían poderes también, no de magia propiamente tal, sino aquellos que estén dentro de su genética, según su especie. Si los hechiceros perdieran la fuente, aún podrían hacer magia, pero muy reducida, la cual se limitaría a algunos hechizos de sanación y poco más. El poder de la fuente, al entrar en contacto con sangre de los magos, extendió su alcance hacia cada hechicero del reino, elevando los poderes específicos de magia que poseía cada uno de ellos.
Sabiendo de dónde proviene su poder, Mei decide enfrentar un nuevo camino en búsqueda de la fuente, la cual era resguardada por los hombres del reino. Parte número 6. El precio. Después de haber dejado atrás al mago Drake, logra infiltrarse al interior del palacio, en donde estaba oculta la fuente del poder. Desde allí comenzó a crear un plan que le permitiera apoderarse del lugar, sin comprometer la vida de inocentes. Por semanas estuvo oculta en los rincones del edificio, estudiando la rutina de todos los habitantes del lugar, que en su mayoría eran miembros del consejo, quienes se reunían de forma constante en un auditorio para discutir sobre el progreso del reino. El problema que para entrar en la habitación que contenía la fuente, debería derrotar a 4 guardianes y abrir el sello del acceso con la sangre del hechicero Seven, el miembro más antiguo del consejo. Durante una noche decide esperar a Seven en su habitación, a la penumbra de la estancia. Este hombre al entrar se despoja de sus armas y con solo un chasquido de sus dedos ilumina la habitación con un fuego de color verde oscuro, dejando en evidencia la presencia de esta chica. Al verla se sobresalta, porque no entendía qué es lo que hacía aquella fugitiva ahí. Sin pensarlo demasiado decide atacarla con un hechizo de sello, el cual se incrusta en su pecho. Mei cae al suelo sintiendo cómo el sello cerraba la puerta que conectaba su poder con el despertar del dragón azul. Seven, confiado, adopta una actitud petulante ante esta chica, indicando lo estúpido que había sido su plan, ya que él no necesitaba protección para liberarse de seres errantes como ella. Desde el techo aparecen unos pequeños cristales verdes que se van uniendo formando uno más grande, hasta obtener la forma de una gran estaca que se encontraba a solo unos centímetros de la cara de Mei. Esta chica, aún en el suelo, con un olor punzante en el pecho, decide elevar todos los objetos de la habitación hasta formar un tornado que se estremeció sobre el cuerpo del hechicero. Mei, elevándose por los cielos, se dirige directo a él y le arranca sus ojos, provocando un grito que interrumpió el silencio abismal que se había producido en toda la instancia. A paso lento, Mei camina por entre los pasillos oscuros hasta llegar a la puerta central del salón en donde arrojó los ojos de Seven. Las grandes y doradas puertas se fueron abriendo poco a poco, lo suficiente para que pasara una persona. En su interior la esperaban los 4 guardianes de la fuente, quienes se miraban confundidos ya que la puerta no sería abierta dentro de unos días. Mei solo los mira, pero su vista se pierde en lo que se encontraba frente a sus ojos, unas columnas inmensas de poder que circulaban desde el techo hasta el suelo. Jamás en su vida, en todo su camino para poder llegar a este lugar, había visto una manifestación tan grande de poder. Al principio sintió miedo, pero a su vez sentía como todo el poder de ese lugar invadía sus venas. Por un momento pensó que no podría controlarlo. Los guardianes, sin perder el tiempo, comenzaron a recitar hechizos al unísono, los cuales liberaban a sus seres mitológicos, una serpiente, un unicornio, un oso y una araña. Estos seres atacaban a Mei sin piedad, lanzándola contra el suelo en más de una ocasión. La chica corría por el lugar intentando llamar a su dragón, pero no lo conseguía debido al pergamino que aún se encontraba al interior de su pecho. Tenía pánico, por ende no lograba pensar de forma clara en un hechizo completo. Había probado con su poder de levitación, pero estas criaturas, al ser de otro plano, eran inmunes a él. Miraba a la distancia el rostro de los guardianes, cómo estos mostraban cansancio por mantener la invocación de sus seres, la perseguían por todo el lugar. Desesperada, decide ingresar de forma directa a una columna de poder, dejando atrás de sí un sonido de agua al caer. En su interior, todo el poder comenzó a ser absorbido por sus células. Su piel se iluminó y por un momento su cuerpo y la columna de poder se tiñeron de un color púrpura intenso, quemando el pergamino que le había puesto Seven en el pecho. En solo unos segundos el dragón se hizo presente en el lugar. Su tamaño había aumentado considerablemente y ocupaba por completo la estancia. Las criaturas de los guardianes se veían diminutas e insignificantes frente al dragón, quien con una llamarada de fuego logró eliminarlos. Los guardianes, exhaustos pero fieles a su labor, se dispersan por la estancia y desde cada extremo comienzan a recitar un hechizo de sello que le permitiera encerrar a aquella criatura al interior de los pilares de poder, pero no lo lograron. Debido a un hechizo recitado por Mei, se terminan por calcinar sus cuerpos en una llamarada púrpura. Cuando la noticia de la invasión al edificio se había hecho pública por todo el lugar, era demasiado tarde, porque Mei, al estar en el interior de la fuente de poder,
logró llegar al máximo de su potencial, permitiendo eliminar a todos los habitantes de la estancia, poniendo fin al reinado de los magos en este mundo. Conclusión. Pasados los años, Mei seguía aún encerrada en el mundo mágico. Deseaba volver a la Tierra, pero pese a tener todo el poder a su disposición, no lograba encontrar un hechizo que le permitiera abrir el portal, el cual solo había sido abierto una vez para ir a buscarla por uno de los magos del antiguo consejo, quien había muerto cuando ella aún se encontraba en la academia. Pese a sus intentos con diferentes pociones y conjuros, ninguno le permitía abrir el umbral, algo que la tenía completamente frustrada. Durante todo este tiempo que estaba en búsqueda de una solución, se evocó a la ayuda de las ciudades, distribuyendo y asegurándose de que todos los recursos sean compartidos por las diferentes especies. El pueblo la veía como una salvadora de la tiranía de sus predecesores, pero no todos se encontraban orgullosos de su causa, porque cierto grupo de magos con los más altos privilegios en el pasado y que aún conservaban parte de sus poderes, habían formado un grupo de resistencia que se oponían a este nuevo régimen implementado por Mei. La hechicera pasaba horas junto a la fuente de poder buscando un hechizo que le ayudara, pero comprendía que una vez abierta esta puerta nunca más podría regresar a este mundo, dejando nuevamente a la fuente de poder a disposición de los hechiceros o alguna otra criatura que quisiera apoderarse de esta. Sabía que tenía que hacer algo, pero no tenía claridad de qué. Una parte de su mente le pedía eliminar la magia, absorbiendo toda la disponible en el reino y formar una gran explosión que erradicara la magia de este y el otro mundo. Pero eso tenía sus costos, un precio que no sabía si estaba dispuesta a pagar. La única forma de generar esto era que Mei se convirtiera en el único recipiente, absorbiendo la magia de la fuente y de los hechiceros, para generar un exceso de poder que terminaría en una explosión que acabaría con este, pero también con ella. ¿Estará dispuesta a hacer el sacrificio por el fin de los otros? ¿Olvidará sus deseos de volver a su mundo y a ver nuevamente a sus padres solo por la vida de las criaturas que habitan este mundo?